El 2 de abril de 2022 se cumplen 40 años del conflicto del Atlántico Sur, conocido como Guerra de Malvinas. Se trató de un conflicto bélico ocurrido entre Argentina y Reino Unido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, en el cual el país del norte resultó vencedor. La cuestión Malvinas es aún hoy una cuestión irresuelta, cuyos sentidos están en constante disputa. Pero la disputa por este territorio empezó en 1982. En realidad, la preocupación por las Islas Malvinas surgió mucho tiempo antes. El icónico escritor José Hernández ya en 1869 pedía que la Argentina, en ese momento presidida por Domingo Faustino Sarmiento, iniciara un reclamo diplomático al gobierno británico. Este pedido se expresa en un artículo publicado en el diario El Río de la Plata, fundado por el mismo Hernández. Ahí, además, se lee: los argentinos, especialmente, no han podido olvidar que se trata de una parte muy importante del territorio nacional, usurpada a merced de circunstancias desfavorables en una época indecisa, en que la nacionalidad luchaba aún con los escollos opuestos a su definitiva organización. Esta preocupación se plasmó también en otras voces institucionales. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, algunos manuales de historia incluyeron la temática Malvinas. A la vez, diferentes gobiernos argentinos desde 1830 en adelante se encargaron de llevar adelante el reclamo diplomático por el territorio insular. Esta defensa del derecho argentino sobre las Malvinas es luego desarrollada por Paul Grusac, quien en 1910, siendo director de la Biblioteca Nacional, publicó el primer discurso extenso y sistemático a favor de la soberanía argentina sobre el territorio. Hoy, en el aniversario de la contienda de 1982, nos preguntamos cómo son y qué tienen en común los discursos sobre Malvinas producidos en Argentina desde comienzos del siglo XX. ¿Qué argumentos se despliegan para sostener la soberanía nacional sobre estas islas cuya pertenencia al territorio nacional la Argentina reivindica? ¿Podemos hablar de una memoria discursiva en particular? Nuestra hipótesis es que en los discursos institucionales sobre Malvinas se construye, de hecho, una memoria discursiva grusaquiana. Si bien, como vimos, algunos intelectuales de la época ya habían abordado el tema Malvinas, el libro Las Islas Malvinas, que Paul Grusac publicó en 1910, fue la primera obra extensa sobre el conflicto argentino-británico y la primera que estuvo dedicada exclusivamente a este tema. Un dato curioso: publicado en Argentina y en el año del primer centenario de la Revolución de Mayo, el libro está en idioma francés. Evidentemente, no era un texto dirigido al gobierno inglés, pero tampoco a un público masivo. Al contrario, Grusac le escribía a la élite intelectual cosmopolita, de corte europeizante, y lo hacía en carácter de hijo adoptivo de la República Argentina. Pasaron más de 20 años hasta que, por iniciativa del senador socialista Alfredo Palacios, en 1936 la obra fue traducida al español, y además se encargó una reformulación del libro para difundir su enseñanza en las escuelas de todo el país. Así, la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares realizó un compendio del libro de Paul Grusac. Y se tradujo hasta el nombre del autor. La importancia de este gesto editorial se ve, entre otras cosas, en las sucesivas reediciones del trabajo de Grusac. Durante la guerra de 1982, el libro fue reeditado.
Y además se publicó una edición actualizada del compendio producida esta vez por el Banco Nacional de Desarrollo. En este siglo tenemos dos reediciones importantes. En 2012 el libro volvió a su lengua materna. Se publicó en francés, con prólogo de Horacio González, en una edición que estuvo a cargo de la Casa Argentina en París, la editorial L'Harmattan y la Biblioteca Nacional de Argentina. El libro fue presentado en París y en Londres. En 2015 se realizó una edición facsimilar del compendio en formato digital. El texto es exactamente igual al original, pero con los sellos de el Ministerio de Educación, Tenemos Patria y Presidencia de la Nación. Y los prólogos son de Daniel Filmus y de Alberto Sileoni. ¿Por qué se insiste con esta obra? ¿A qué se debe la actualidad de este texto, que es resignificado cada vez que se lo toma para hablar de una guerra que ocurrió 72 años después de la escritura del intelectual franco-argentino? Vamos a analizar los paratextos de estas diferentes ediciones de las Islas Malvinas. Los paratextos pueden ser prólogos, epílogos, notas al pie, títulos, subtítulos, secciones que complementan el texto original, epígrafes, es decir, todos aquellos elementos que rodean el texto central. ¿Y por qué analizamos los paratextos? Porque estos elementos nos pueden ayudar a entender qué sentidos tiene la obra de Grusac en cada una de las coyunturas en las que es republicada. Especialmente, todos estos textos que acompañan al cuerpo principal tienen una función legitimante que permite avalar la posición de quienes están a cargo de la publicación. Buena parte de esta función legitimante se debe a que estos elementos tienen un carácter aparentemente secundario. Es decir, hay una tendencia a naturalizar o incluso a apagar el aparato textual, debido a una convención cultural según la cual el proceso de lectura empieza en la primera línea del texto principal. Este apagado o silenciamiento de aquello que precede o sucede el cuerpo textual no tiene nada de inocente, es decir, es ideológico. En los paratextos que analizamos acá, hay una recurrencia de los argumentos que inauguró Grusac en 1910 para defender la soberanía argentina de las Islas Malvinas. Vamos a ver algunos ejemplos. Uno de los argumentos recurrentes en la obra de Grusac se basa en un determinismo geográfico, es decir, la idea de que los rasgos del territorio determinan sus límites no solo físicos, sino también políticos. He aquí, dice Grusac, datos que no nos sacan de nuestra tierra y que parecen confirmar los de la geología y la botánica, las que hacen de las Islas Malvinas una dependencia natural de la Patagonia. Esa misma naturalidad aparece en el texto de Horacio González, que era director de la Biblioteca Nacional. En el año 2012, en el prólogo del libro en francés, escribe que el territorio que se le cuestiona a la Argentina forma parte de su propio organismo geográfico. A la vez, la relación entre los hechos de la historia y las características geográficas de las islas es retomada en otros discursos. En 2015, Daniel Filmus era secretario de Asuntos Relativos a las Malvinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En ese año, en el prólogo que escribe para el compendio sobre las Malvinas, caracteriza el libro de Grusac como una obra que expone de manera ordenada y sistemática los fundamentos jurídicos, históricos y geográficos que avalan los derechos argentinos sobre el archipiélago. En el compendio de 1982, esta integración geográfica al continente tiene su particularidad porque se relaciona con los rasgos geológicos y los recursos minerales, lo cual no aparecía en otros textos. Entre los paratextos de esta edición se incluye un informe geográfico que tiene una descripción y caracterización del arco argentino, y esto es distinto del compendio original que se refería exclusivamente a la historia de las islas. Los datos de la geografía, que habían sido eliminados en el compendio de 1936, reaparecen entonces en 1982. El conocimiento preciso de los rasgos físicos de las islas es ahora un elemento central, donde se leen algunas expresiones como las siguientes.
En ambos casos se insiste en la pertenencia de las islas al territorio continental. Si bien podemos ver mucho vocabulario técnico que expresa certezas sobre el conocimiento de las islas, en otros pasajes también hay ambivalencias. Y estas ambivalencias aparecen sobre todo cuando se trata de recursos minerales. Por ejemplo, se dice que no hay indicios concretos que indiquen que hay petróleo en las islas, o que se desconocen las conclusiones de otros estudios realizados en los años 70. La explicitación de estos desconocimientos contrasta con el enunciador experto que construyó Grusac en su libro y que se construye también en el compendio original. Estas dudas en cuanto a la presencia de petróleo no solo evitan explicitar un importante conflicto de intereses con Gran Bretaña, que estaba en ciernes en ese momento, sino que además hacen resonar una tesis especial de Paul Grusac, para quien las Malvinas no eran en ese momento un territorio estratégico, y entonces la posición británica no tenía sentido. Otra característica especial del compendio de 1982 es que la pertenencia de las islas a la Argentina es defendida mediante las formas de traducir el idioma extranjero al castellano o a lenguas indígenas. Tal es el caso de estos ejemplos. Las aclaraciones que el texto original hace acerca del español y del yagán pueden tener tres efectos. En primer lugar, acentúan la postura según la cual las islas pertenecen al continente sudamericano. Esta postura ya estaba presente en el texto original. Pero además activan la memoria de la colonización, ya vamos a ver por qué, y reproducen un gesto grusaquiano, que consistió en explicar la pertenencia de las Islas Malvinas a Argentina mediante un argumento lingüístico. Grusac explica que las islas se llaman así por el nombre de los primeros exploradores legítimos, los maluinos, que provenían de Saint-Malo. En los compendios se puede leer entre paréntesis, como si fuera algo evidente, que las Islas Malvinas se llaman así por las numerosas expediciones de los maluinos, marinos de Saint-Malo. Y esto mismo ocurría ya en el libro, donde Grusac decía que la verdadera historia de los viajes consistía en que justamente las Malvinas habían recibido el nombre de los franceses y los argentinos, después de los españoles, conservaban aquel nombre original. De hecho, la relación entre Malvinas y Francia es central en este libro. La historia que cuenta Grusac es que el héroe francés Bougainville cedió los derechos de posesión de las islas a España y que España cedió estos derechos a Argentina en el proceso independentista. En resumen, hay una relación hereditaria entre la corona española y las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esta relación hereditaria tiene sus ecos en los prólogos del año 2015, donde se puede leer que durante siglos de dependencia hispánica, las Malvinas formaron parte de la corona española y que, desde la independencia, el Estado argentino, en condición de heredero de los territorios australes, ejerció sus derechos de manera permanente y efectiva. Pero si bien la colonización a veces es retomada como un argumento a favor de la soberanía argentina, otras veces funciona como un argumento en contra de la posición británica. La posición anticolonialista aparece en todos los paratextos aquí analizados y es acentuada especialmente en las ediciones de 1982, cuando en plena guerra se acentúa el rechazo a la actitud colonialista de Gran Bretaña. Este rechazo a la violencia, que es a veces presentado como forma de darwinismo social y a veces con el tópico de la civilización y la barbarie, aparece, como vemos, en todas las ediciones de la obra de Grusac. La República Argentina no pretende salir gananciosa, pide que su litigio sea examinado por jueces y se niega a considerar como tales a los oficiales y funcionarios ingleses que han impuesto la ley brutal del más fuerte. La bestialidad que se le atribuye a Gran Bretaña y a su aliado Estados Unidos aparece en todos los textos también, aunque en algunos casos de forma un poco más explícita que en otros. Vemos las estrategias de descalificación en esta frase de Grusac, en la que se lee: con esta diplomacia de comité electoral y estas andanzas de bisonte de las praderas, el digno enviado del presidente Jackson se proponía arreglar un negocio en el que la mayor parte de los errores, por no decir todos, se hallaban, como de costumbre, del lado del más fuerte.
Esta misma actitud violenta es denunciada en el libro de 1982, en el prólogo de Félix Colucho, donde se lee que el enemigo tiene una actitud alevosa y denigrante, que tiene el estilo del lejano oeste, que es alevoso, cínico, cortés, frío y pulido como hielo, y que incluso tiene fines comerciales y una tradición imperialista y avasalladora. Estos insultos, por otra parte, no están presentes en los textos del año 2015 y del año 2012. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos textos? ¿Se puede hablar de una memoria grusaquiana a lo largo de las reediciones de esta obra? Antes de responder, tenemos que tener en cuenta que cuando se habla del pasado, se habla desde y para el presente. En cada una de las publicaciones que vimos, los paratextos logran adaptar el texto original a necesidades coyunturales y muestran las posturas de quienes se encargan de cada reedición. Estas posturas se ven en las opciones que se hacen en las traducciones, en los formatos, en los estilos y en los contenidos de los paratextos. Si bien vimos que hay diferencias entre una edición y otra, también hemos observado que hay algunos argumentos que son recurrentes y que se presentan en las diferentes publicaciones. Entre estos elementos tenemos la integración geográfica al continente, la relación hereditaria que se ve tanto en la conexión con Francia por el héroe Bougainville y por el nombre de los beduinos, como en la colonización española, y el anticolonialismo, que consiste en resaltar la violencia del adversario y activar en todos los casos el tópico de la civilización y la barbarie. Todos estos elementos nos permiten pensar que el libro de Grusac organizó un argumentario a favor de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas que aún hoy está vigente. Y en este sentido podemos hablar de que hay una memoria discursiva grusaquiana. Paul Grusac, en 1910, escribió: «Hablemos en tiempo pasado por eufemismo».